Hola, bienvenidos a un nuevo Asociamed. ¿Vamos a trabajar? ¿Estáis dispuestos? Pues venga, vamos a trabajar con mentalidad abierta, con mentalidad de aprender mucho y con mentalidad de profundizar mucho. ¿En qué? Pues lo primero en esto. Un joven de 26 años tiene problemas visuales y cefalea. Se comprueba que presenta un angioma retiniano, policitemia, quistes renales y un tumor en fosa craneal posterior. La enfermedad que padece es la de Dejerin-Sotas, von Hippel-Lindau, Sturge-Weber-Crabbe o Gil de la Torrecilla. Realmente se llama Gil de la Tourette, pero castellanizado Gil de la Torrecilla lo ponemos, es falso, es una broma, se llama síndrome de Gil de la Tourette. ¿Cuál de ellas? A ver, está claro que la enfermedad es una angiomatosis, hemangioblastomatosis retinocerebelosa o angiomatosis retinocerebelosa de von Hippel-Lindau, con angioma retiniano, con hemangioblastoma cerebeloso, con abundantes quistes, por ejemplo, en riñón, en hígado, y con asociación con algunas otras manifestaciones, entre ellas, por ejemplo, con esa policitemia y con alguna predisposición también para padecer un cáncer renal. Esa policitemia me sirve también como diagnóstico diferencial. Cuando me hablan de una policitemia y me dicen alguna manifestación asociada, aunque sea una enfermedad rara, el von Hippel-Lindau es una de aquellas en las que tengo que pensar cuando me hablen de un paciente que tiene policitemia y un tumor en fosa cerebral posterior. Se trata de la de von Hippel-Lindau. La enfermedad de Dejerin-Sotas, de la que hablaremos algo, es una variante de neuropatía sensitivomotora. Recordad las enfermedades de Charcot-Marie-Tooth y luego está la de Dejerin-Sotas. Esa neuropatía sensitivomotora es un cuadro degenerativo en la que hay afectación fundamentalmente de los nervios periféricos, como su propio nombre parece indicar. La de Sturge-Weber-Crabbe es otra facomatosis también, en este caso es la del angioma facial, la del buftalmos, la de la epilepsia, etcétera. Y la de Gilles de la Tourette es una enfermedad que consiste en trastornos extrapiramidales, movimientos espontáneos y esa coprolalia, copropraxia que caracteriza bastante, y esos tics múltiples que caracteriza a esta enfermedad. Entonces nos quedamos con la de von Hippel-Lindau como explicación. Seguimos con un caso clínico. Esta radiografía se realizó a un paciente de 39 años con clínica de varias semanas de evolución de febrícula, disnea de moderados esfuerzos y expectoración poco productiva. Además, los últimos días se mareaba cada vez que se incorporaba y tenía frecuentes pesadillas y dolores de cabeza. En la exploración física se encontró un dato muy orientativo que nos guió para las siguientes pruebas a indicar. Ahora os contaré lo que se le vio en la exploración física y ahora veremos la radiografía, pero antes de eso, ¿qué os llama la atención sobre este caso clínico? Tiene clínica de febrícula, disnea de moderados esfuerzos y expectoración poco productiva. ¿Qué piensas con eso? Ha pillado un catarro a lo mejor y eso lo ha descompensado a un cuadro de, a lo mejor, trastorno respiratorio, trastorno cardiológico, tiene una insuficiencia cardíaca, tiene algún patrón de neumonía o de EPOC previa o algo parecido, no lo sabemos todavía, o de neumopatía intersticial. Pero sin embargo luego me hablan de que se marea cada vez que se incorpora. ¿Eso a qué suena? Eso suena o a que tienes el oído fastidiado, tienes algún trastorno vestibular, pero sobre todo el marearse al levantarse de la silla, de la cama, tal, habla de una hipotensión ortostática posible. Y además me hablan de frecuentes pesadillas y dolores de cabeza. Eso puede obedecer a varias cosas, pero si me lo cuentan, incluso asociado a irritabilidad, a algún temblor de vez en cuando y tal, me hace pensar que el paciente pueda tener hipoglucemia. Hipoglucemia e hipotensión ortostática. De todas formas es elucubrar solamente. Vamos a ver lo que nos dice la radiografía y os llama la atención algo aquí, os llama la atención mucho, ¿verdad? Se le dice a mucha gente de forma figurada, ¿no? No tienes corazón. Manolo Martín, no tienes corazón. Si hay algún Manolo Martín, todos los personajes vistos en el Asociamed son ficticios, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No tienes corazón. Tiene un corazón muy pequeñito, muy adelgazado, una disminución del tamaño de la silueta cardíaca. Y el paciente además se le vio una hiperpigmentación gingival en las palmas de las manos, en axilas. Todo eso, hipotensión ortostática, hipoglucemia, esta cardiopatía o esta disminución del volumen cardíaco y esa hiperpigmentación, a las claras me habla de que el paciente pueda tener una insuficiencia suprarrenal, una enfermedad de Addison, que es lo que efectivamente tenía, un Addison.
En el Addison, ¿qué más cosas sabemos? Pues que aparte de estos datos está también el trastorno mineral corticoide. El mineral corticoide me explica la hipotensión ortostática, pero también explicaría que el paciente me dijeran que tiene, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, porque tiene una acidosis, o que me explicaría también que el paciente podría tener algún tipo de arritmias o una onda T picuda, por ejemplo, en el electrocardiograma porque tiene una hiperpotasemia seguramente. Y también tendría tendencia a la hiponatremia. Lo que pasa es que eso ya depende de qué cantidad de agua beba, porque al tener hiponatremia, disminución de la hemorragia plasmática, normalmente el hipotálamo se da cuenta de ello y hace que tengan menos sed, que tengan menos ganas de beber agua. Pero todas esas serían manifestaciones del Addison. ¿Qué prueba indicarías en este paciente para confirmar si realmente tiene un Addison? Primera pregunta, ¿este paciente pensarías que puede tener un Addison primario o que puede tener una insuficiencia suprarrenal secundaria? Hay un dato muy característico. Si el paciente tiene efectivamente, como parece aquí, una hipotensión importante y sobre todo hiperpigmentación, el cuadro es primario seguramente, una insuficiencia suprarrenal por alteración de la propia corteza suprarrenal. ¿Y cuál es la causa más probable de eso? Anticuerpos contra las células que tengan el enzima 21 hidroxilasa, que son prácticamente todas, o sea, tanto de la capa fasciculada y reticular como de la capa glomerulosa. Bien. Vamos a ver algunas alteraciones de las complicaciones de la cirrosis y vamos a hacer un repaso rápido por diagnóstico, medidas que se toman de forma muy genérica, sin profundizar demasiado, pero como un repaso para que se nos queden conceptos principales. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hemorragia digestiva en un paciente que tiene cirrosis? Pues se hace con endoscopia. La endoscopia me sirve no solo como diagnóstico, sino también me sirve como primer tratamiento. Y luego, si en un paciente con cirrosis que no ha sangrado nunca, por ejemplo, se puede hacer profilaxis si se le encuentran varices y esas varices tienen signos de riesgo, como pongo ahí, profilaxis con beta bloqueante o con ligadura con banda. ¿Qué medidas iniciales tomamos? Cogerle 2 vías, reposición de suero salino, control de constantes, aspiración nasogástrica y enemas de lactulosa, ya una de las primeras medidas que nos sirve para prevenir una complicación, la encefalopatía. La tiamina, indicada sobre todo en los pacientes que tengan una cirrosis de causa alcohólica. Y luego el tratamiento antibiótico con cefalosporinas o con quinolonas, porque esa misma hemorragia digestiva predispone a que se pueda tener encefalopatía y los antibióticos también contribuyen a esa prevención, pero también contribuye, por ejemplo, a que el líquido acítico se pueda infectar más y tengamos una peritonitis bacteriana espontánea. En cuanto a los fármacos que se usan, el principal tratamiento son los derivados de la somatostatina o la terlipresina, derivados de la vasopresina. Eso sería lo que se haría como tratamiento inicial. O sea, el paciente viene sangrando, lo primero, cogerle la vía, se le puede poner estos fármacos, como la terlipresina, por ejemplo, y luego le hago la endoscopia, siempre que se pueda, siempre que el paciente esté en condición de poder hacérsela. Si no, pues tenemos que plantearnos el taponamiento de la sonda balón de Sennsteigen, ¿vale? Bien. ¿Qué más? ¿Qué tratamiento endoscópico hago una vez que ya entro con el endoscopio y veo que el paciente tiene varices que han sangrado o que siguen sangrando en ese momento? Pues intento la ligadura con banda. Si no lo consigo porque sea técnicamente difícil, porque no vea bien, porque sea más complicado, pues sería la esclerosis endoscópica. Si no responde con eso, si con el tratamiento endoscópico entro y no consigo esclerosarlas bien porque no he podido ligarlas tampoco, el paciente sigue sangrando, entonces ya tendría que recurrir a la derivación al shunt portosistémico transyugular, al TIPS, que me sirve cuando la hipertensión tenga un origen sinusoidal. En los cuadros prehepáticos o en los poshepáticos no me sirve de nada hacer un shunt portocava intrahepático, porque no estoy puenteando el obstáculo principal, ya esté antes o ya esté después del hígado, pero cuando está dentro del hígado sí podría. Luego, ¿qué más? Profilaxis de la recidiva del sangrado, pues evidentemente como hemos dicho ya antes, si ha sangrado ya, la profilaxis sería endoscópica con esa ligadura con banda y los betabloqueantes me pueden servir también para contribuir. En un paciente que sangra mucho, que sigue sangrando a pesar de todos los tratamientos que se le haga y tal, y según su condición, su estadio MEL o Child-Pugh, pues entonces me plantearía el trasplante. Bien, como resumen fundamental de esta hemorragia digestiva. En cuanto a la ascitis, el diagnóstico normalmente es clínico. Podemos ayudarnos con la eco y con la ecodoppler, por ejemplo, para evaluar que haya una trombosis portal como causa. Y luego la paracentesis diagnóstica con el gradiente de la albúmina entre el suero y el líquido acítico o con el recuento de células
los neutrófilos, por ejemplo, más de 250 o los leucocitos más de 500 por milímetro cúbico, significaría que no solo tiene ascitis, sino que lo que tiene es una peritonitis bacteriana espontánea. En cuanto al tratamiento de fondo, lo primero el reposo y la dieta hiposótica y manejarme con los diuréticos, espironolactona o furosemida o furosemida. Y si empiezo por espironolactona, la furosemida si no hay respuesta. Sigue con la citis, no consigo controlarla con eso, pues puedo hacer un programa de paracentesis periódicas con albúmina siempre que le saque líquido pongo también albúmina para prevenir el síndrome hepatorrenal y todo el resto de complicaciones. Si con eso aún no lo controlo, ya tendré como últimas medidas TIPS y trasplante, igual que hemos dicho antes con las hemorragias. En urgencias, cuando el paciente viene por urgencias hinchado, con la barriga llena de líquido, a tensión y que tiene disnea y que tiene una molestia abdominal grande y tal, pues lo que hago es una paracentesis evacuadora y ahí pongo también albúmina. Síndrome hepatorrenal. Cuando se ve un síndrome hepatorrenal, cuando el paciente, en este contexto que tiene una gran dilatación de vasos colaterales, en el que participa seguramente muchas veces la infección, porque al no funcionar el hígado bien, hay muchas bacterias que se escapan al filtro de los macrófagos del hígado y el resto de esa barrera defensiva que supone el hígado, y por lo tanto se puede producir una vasodilatación importante, mediada sobre todo por el óxido nítrico. Bien, cuando ese síndrome prerrenal o esa insuficiencia renal prerrenal que se puede producir deja de responder a la reposición de volemia, entonces tenemos un síndrome hepatorrenal, cuyo diagnóstico sería un cirrótico con ascitis, con una insuficiencia renal prerrenal, pero que no responde al volumen. ¿Qué tratamiento usamos? Si alguno mira, por ejemplo, bibliografía americana, como el Harrison, hablan de, o como UpToDate, habla de midodrina con ostreótides. Nosotros solemos usar más la terlipresina con albúmina como tratamiento del síndrome hepatorrenal. TIPS y trasplante, y luego valorar también que en la profilaxis, albúmina cuando se haga paracentesis, y ojo, muchas de las veces se ve que el tratamiento con antibióticos que se usa, por ejemplo, cuando hay un episodio de hemorragia digestiva, después de que haya una peritonitis bacteriana espontánea, no solo previene otras cosas como la encefalopatía, sino que también parece intervenir en la prevención del síndrome hepatorrenal. Peritonitis bacteriana, diagnóstico, lo que hemos dicho antes, paracentesis, cultivo y esas células aumentadas, más de 500 leucocitos, más de 250 neutrófilos, con glucosa normal y sin leucocitosis en sangre, porque estos dos datos, sobre todo la leucocitosis en sangre, me podría indicar que el cuadro se trata más bien de una peritonitis secundaria más que de una peritonitis bacteriana espontánea. En su tratamiento, antibióticos, podemos usar, por ejemplo, la cefalosporina y la albúmina. Ya decimos que siempre estamos planteándonos ese tratamiento para prevenir el síndrome hepatorrenal. Y en cuanto a la profilaxis, podemos usar numerosos antibióticos, pero, por ejemplo, el norfloxacino puede servirnos. Encefalopatía, el diagnóstico es clínico. El electroencefalograma me sirve, por supuesto, y luego hay que identificar los precipitantes y excluir otras causas. Si es que tengo dudas, no tengo claro, puedo determinar la amoniemia y todo eso para ver si hay otras causas posibles o si confirmo que se trata de una encefalopatía hepática. En cuanto a su tratamiento, hemos visto ya la lactulosa antes, antibióticos como la rifaximina, por ejemplo, como la neomicina, como el metronidazol, el flumacenilo, si el cuadro está producido por un exceso de benzodiazepinas que pueden contribuir en estos pacientes con cirróticos también a la encefalopatía, incluso aunque no haya este antecedente, de vez en cuando el flumacenilo también se ha demostrado eficaz. Y última medida, como en todas estas enfermedades, en todas estas complicaciones que estamos diciendo, sería el trasplante. La profilaxis, hemos hablado ya antes de la rifaximina y de otros antibióticos. Seguimos con la trama clínica en esta segunda parte de este ASOCIAMED. Es bueno tener muy claro y ser eficaces y ser claro a la hora de localizar los síndromes focales o las alteraciones focales del sistema nervioso central. Por ejemplo, si te traen a urgencias a un paciente en coma, hipertenso conocido, que tiene la boca desviada hacia la izquierda e hiperreflexia de extremidades izquierdas y los ojos están desviados hacia la izquierda también, ¿dónde sitúas la lesión? Si los ojos están desviados hacia la izquierda y hay una hiperreflexia izquierda, ¿en qué debo pensar? Pues pienso que si yo lo que sospecho es que el paciente tiene una hemorragia, esta hemorragia no va a estar en el putamen derecho, con perdón, que es donde pensaría que pudiera estar en ese caso, porque sería putamen derecho, habría una hiperreflexia en el hemicuerpo izquierdo, eso sí coincide,
pero los ojos estarían desviados hacia la lesión putaminal, hacia la lesión hemorrágica. Y en este caso no sucede así, están desviados hacia el lado contrario. ¿Dónde está esa hemorragia, por lo tanto? Pues seguramente en la protuberancia derecha. Hay una lesión del sexto par craneal de ese lado, del fascículo longitudinal medial. Los ojos entonces no pueden mirar hacia la derecha y se desvían hacia la izquierda, que es el mismo sitio, el mismo lado, el mismo hemicuerpo en donde tenemos esa hiperreflexia. Por lo tanto, sería una lesión protuberancial derecha la que sospecharíamos. Una imagen de TAC para confirmar o para decir qué diagnóstico nos parece. Hay ahí esos dos pulmones, uno de ellos está todo el pulmón y el otro está reducido porque tiene aire que llena la cavidad pleural, esa imagen negra que se ve por fuera del pulmón derecho en este caso. ¿De qué se trata? Entonces estamos arriba, no se ve silueta cardíaca prácticamente, se ven los grandes vasos, por lo tanto estamos arriba en los pulmones. ¿De qué se trata? Pues de un cuadro que predomina por los campos superiores de los pulmones, que tiene, como veis, numerosos quistes en los pulmones y que tiene algunas lesiones granulomatosas, algún patrón retículo nodulillar también. ¿Qué cuadro puede producir eso? Si os digo que este paciente es un paciente fumador de 40 y tantos años, pues puede ser efectivamente una histiocitosis de células de Langerhans, que sería nuestro diagnóstico. Y ahora ya una cosa, en el asociación de hoy vamos a introducir algo un poco más fresquito, un poco más divertido, un poco más para relajar, para repasar más relajadamente. Animales, y animales que nos recuerden a cosas que tengan que ver con enfermedades. ¿De qué enfermedad dijimos, y habéis visto una asociación recientemente que hablaba sobre infecciones, de qué enfermedad dijimos que era característica la piel de leopardo, en donde se describe eso? Efectivamente, en la infección por Onchocerca volvulus, el que producía la ceguera de los ríos, piel de leopardo. El loro, ¿cuándo hablo del loro? Pues hablo en muchas situaciones posibles, pero puedo hablar, por ejemplo, del pico del loro en la artrosis, como ya sabéis, o a veces se describe así también el aspecto esofágico de los pacientes que tienen acalasia. La mosca, pues puede haber muchas, habréis dicho, la mosca simulium puede transmitir enfermedades y hay moscas que tienen relación con algunos de los procesos que hemos visto por el minto y tal, pero y si os hablo de moscas volantes, ¿de qué hablo? Efectivamente del desprendimiento de retina. La abeja, ahí podría decir la avispa, pero la avispa no me suena que haya nada aquí. La abeja que me suena, pues la abeja fundamentalmente que te pica y te sale un grano, eso es fundamental, pero también aparte el panal de abeja, algo parecido a las enfermedades que hemos visto antes con la histiocitosis, lo que pasa es que es un cuadro mucho más organizado, la fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo. La silueta cardíaca en puercoespín os suena que se ve en los pacientes que tienen asbestosis. Y la araña, ¿a qué os suena? Pues efectivamente tenemos arañas vasculares, los pacientes que tienen cirrosis, y si te araña un gato, pues tienes la enfermedad por arañazo de gato, que es la Bartonella henselae la que puede producirlo, y aparte la araña te puede picar y también puedes tener alguna reacción, incluso puede producir una hiperfibrinolisis, etc. Hablo de la cirrosis y de la Bartonella. Y ahora alimentos. La naranja, la piel de naranja es característica del pseudosantoma elástico. La manzana, el olor a manzana es característico de los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, por ejemplo, y la amiloidosis es porque la tinción con rojo congo sobre el material amiloidótico produce una birrefringencia de color verde manzana. Las uvas, pues la uva lo que habla de la radiación ultravioleta A y por lo tanto pienso en el tratamiento que se puede usar, entre otras, para la psoriasis. La hidatidosis tiene unas imágenes como en pellejo de uva también. La cereza, la mácula rojo cereza, ¿a qué os suena? Efectivamente a la obstrucción de la arteria, a la trombosis de la arteria central de la retina. La cebolla, cualquier cuadro desmielinizante, sobre todo cuando lleva mucho tiempo, puede hacer que se termine produciendo una hipertrofia de esa parte del nervio, de las células de Schwann y de la mielina en bulbo de cebolla, como el síndrome de Dejerin-Sotas, por ejemplo, y hay otros. El de Dejerin-Sotas lo hemos mencionado ya antes. Y por último tenemos ahí esto que ¿qué son? Son coles. ¿A qué suena? A la fractura de coles, efectivamente, la fractura de coles que se produce en los pacientes osteoporóticos. Y con esto hemos terminado el asociación de hoy de una forma un poco más relajada. El próximo día más, el próximo asociación tendremos más y vamos a seguir profundizando mucho y vamos a seguir de vez en cuando teniendo también algún motivo para relajar un poco y para que sea un poco más entretenido. Muchas gracias.